con nuestros maestros de Escuela de Formación Cristiana. Lo que mi esposa estaba compartiendo es respecto al programa AMO, del trabajo con niños y adolescentes. Hasta los 12, 13 años se puede trabajar con el programa AMO. La ventaja del programa AMO es que es un programa que trabajamos más con principios. Y un principio se aplica desde el más pequeño hasta el más grande. Así que no necesitamos tantos grupos o segmentar la Escuela de Formación Cristiana. Podemos ser 1 o 2 grupos con diferentes edades, y al final cada quien desde su edad va a entender el principio. Bueno, ahora vamos a ver la parte de qué hacer con jóvenes y adultos. Y me gustaría que entráramos a esta parte. Necesito que tengan su Biblia ahí en sus manos. Vamos a trabajar un poquito con la Biblia. No la voy a dar, no la mía. Bueno, no sé cuántos han escuchado esta frase, sola escritura o sola escritura. ¿La han escuchado alguna vez? Bueno, la iglesia presbiteriana es una iglesia que es conocida por su teología, y se le conoce a su teología reformada. Es decir, una teología que nace a partir de la Reforma Protestante del siglo XVI. Los reformadores no dijeron estas frases, eso fue tiempo después, pero ellos toda la Reforma la resumen en 5 solas. Solo Cristo salva, solo por la fe. En latín es sola fide, sola gratia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y ellos resumieron todo este movimiento de reforma en estas 5 solas. Y algo interesante es que esta palabra o esta frase, sola escritura, es la que más nos lleva a la reforma. Ahora, cuando escuchamos la palabra reforma, no estamos pensando en hacer algo diferente. No estamos pensando en cómo cambiar las cosas. Hay quienes tienen esta idea de reforma, vamos a hacer algo nuevo, algo diferente, algo innovador. Vamos a reformar la iglesia. Están pensando en cómo traer algo diferente para que la gente se sienta a gusto. Hay quienes piensan, bueno, vamos a reformar y ahora vamos a traer aquí danzantes o danzoras, o no sé cómo se les dice, que traigan sus banderas o sus panderos. Tienen la idea eso de reformar con la música, por ejemplo. Vamos a meter un género más contemporáneo, música o un ritmo que esté pegando con los jóvenes. Cuando hablamos de reforma no hablamos de eso. Reforma en el original quiere decir volver a la forma original. No estamos cambiando, solamente estamos regresando a la forma. Así que cuando los reformadores comenzaron este movimiento, no estaban cambiando nada. Simplemente estaban diciéndole a la gente, volvamos a nuestra forma original. ¿Cuál es la forma original de la iglesia? ¿Qué hicieron los discípulos al principio? Cuando leemos Hechos, ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban a hacer conciertos, se dedicaban a hacer otras cosas, solo se dedicaban a estudiar la palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en las enseñanzas de Jesús, en la Biblia. Se reunían para orar y se reunían para partir el pan. Eso es algo interesante que leemos en Hechos. Así que cuando los reformadores en el 1500 se dan cuenta de la realidad de la iglesia, ¿cómo creen que estaba la iglesia? Por ejemplo, ustedes conocen la historia. Había un papa llamado León X
que él empezó a vender indulgencias. Indulgencias era casi como licencias para pecar. La idea de las indulgencias es, si ustedes tienen un familiar que acaba de fallecer y quieren que su familiar entre directo al paraíso o entren directo al cielo sin pasar por el purgatorio, compren una indulgencia. Y el Papa empezó a hacer esta venta, así que iban por todas las iglesias diciendo, ¿quieres sacar a tu familiar del purgatorio? Tienes que pagar tu indulgencia. Es más, decían, entre más se oigan que caen las monedas en el cofre que llevaban, cuando se oye el tintineo de las monedas, entonces el alma de tu ser querido está saliendo del purgatorio, y entre más se oyen las monedas, más rápido va avanzando hacia el cielo. ¿Qué crees que hacía la gente? Pues le echaba bastante ahí para que sus familiares salieran del purgatorio. Cuando ya vemos en la historia, la realidad es que estaban tan endeudados, habían empezado a construir la Capilla Sixtina, y estaban tan endeudados que necesitaban pagar y necesitaban terminar la Capilla Sixtina. ¿Eso de qué nos habla? ¿Estaban haciendo el trabajo que Dios dijo que hicieran? ¿O ya estaban haciendo cosas bien alejadas de la palabra de Dios? Así que cuando los reformadores sacaron esta frase, sola escritura, es ¿qué debe regir la vida del cristiano? ¿Qué debe regir la vida del ser humano? Bueno, ustedes y yo sabemos que la Biblia es la única regla de fe y práctica, la única regla de fe y conducta. Es decir, ¿quién nos enseña qué es lo que debemos creer? La Biblia. ¿Qué es la que nos enseña cómo debemos vivir? La Biblia. Entonces, por eso decimos que es nuestro manual o es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Qué debemos creer y cómo debemos vivir? Así que cuando pensemos en sola escritura, o cuando pensamos en sola escritura, ¿qué viene a nuestra mente? Cuando escuchas la frase sola escritura, ¿qué viene a tu mente? Solo la palabra de Dios. ¿Qué se debe estar enseñando en la iglesia? 3 pasos para ser libres financieramente. ¿Así? Bueno, vamos a invitarlos a que vengan porque les vamos a enseñar a ser hombres de negocios exitosos. Bueno, les aseguro que si ponen un lema ahí hacia afuera, el próximo domingo va a haber un montón de gente aquí. Pero eso sería sola escritura. Pero ni puede argumentarme, bueno, si agarras buenos pasajes para reforzar la idea de cómo ser exitoso en 3 pasos, igual y funciona, ¿no? Bueno, ¿qué significa sola escritura? Dice el hermano Tanis, solo la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más viene a su mente cuando escuchamos esa frase? Toda la enseñanza debe girar en torno a la Biblia. Excelente. Bueno, quiero que piensen en esta línea. Podríamos llamarle la línea de la escritura o la línea de la sola escritura. Lleva una finalidad, va hacia un lado. ¿Qué pasa cuando empezamos a enseñar cosas alejadas de la Biblia? Por ejemplo, en el tiempo de la Reforma empezaron a decir, necesitamos sacar a las almas del purgatorio. Y alguien pregunta, oiga, ¿y eso en la Biblia dónde dice? No tiene que decir en la Biblia, esa es nuestra tradición. Nuestra tradición dice que las almas están en el purgatorio y tenemos que sacarlas de ahí. Ah, bueno, está bien. Entonces, pero te va a costar dinero. Cuando te dicen, ven y siembra, no sé si han escuchado esto, vamos a tener una noche de siembra y cosecha. Tú vas a venir a sembrar hoy 10,000 pesos porque el Señor te promete que te va a dar 20,000 pesos. No sé si lo han escuchado, pero en algunas iglesias yo lo he escuchado. Ven y pacta. Ahora están abriendo portales. Hay un apóstol que estaba diciendo que abre portales, así como le hacen en las películas, que le hacen así y abren un portal para traer bendición. Bueno, así le hacen ellos. Van a abrir portales. Y la pregunta es, ¿dónde dice en la Biblia eso? Entonces, algo que debemos tener bien claro nosotros es, siempre que haya enseñanza, debo preguntarme, ¿y dónde en la Biblia dice eso?
¿Qué va a pasar si empezamos a enseñar algo que no está en la Biblia, pero que suena a la Biblia? Vamos a empezar a separarnos de la línea de la Escritura. Cuando pensamos en 1500, cuando están haciendo esto de las ventas de las indulgencias, ¿cómo creen que estaba la iglesia en relación a la línea de la Escritura? Ya bien lejos, ya separados de la verdad de Dios, ya ni abrían la Biblia. Ya nada más lo que decía el sacerdote, eso se creían todos. No, pues es la voz del sacerdote, es la voz de Dios y lo que él diga. Y nadie se interesaba en leer la Biblia. Entonces llega un punto, cuando descuidamos la Biblia, que nos empezamos a desviar. ¿Cuál es el peligro? Si nosotros lanzamos un cohete de aquí de la Tierra hacia la Luna, pero hay un error de 1 grado aquí cuando sale, ¿crees que va a llegar a la Luna? Ese error que fue mínimo aquí, conforme vaya avanzando, se va a ir abriendo más, hasta que se perdió en el espacio. Nunca llegó a su destino. Ese es el peligro que corremos cuando la línea de la Escritura se pierde, cuando ya no es la Biblia la que se está enseñando. Así que, ¿cuál es nuestro peligro como iglesia, como maestros, respecto a la línea de la Escritura? Que terminemos agregándole a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y estemos enseñando cosas que la Biblia nunca lo ha dicho. O por el contrario, que le quitemos a la Biblia lo que está diciendo. No, es que aquí suena muy fuerte, vamos a quitarlo. Esto no lo deben escuchar nuestros niños, porque es muy fuerte. Ese es el peligro. Ahora, ¿quiénes le pueden aumentar o quitar? Todos. No, pues como dice la Biblia, Dios orando y con el más orando. Y yo decía, ¿y dónde dice en la Biblia eso? Suena a Biblia, pero no, es de la Biblia. No, es que como dice la Biblia, así dijo una señora que fue a visitar a mi mamá, como dice la Sagrada Escritura, tú pon tu parte y yo pongo la mía. Así dice el Señor, dice. Y dice mamá, ¿y en qué pasaje viene eso? Pues hay en uno de esos, dice. Suena Biblia, parece Biblia, pero le están agregando. Entonces, todos tenemos este peligro de aumentarle a la Escritura o quitarle a la Escritura, principalmente los que enseñamos. Y aquí empieza el problema. Porque si el que está enseñando le está aumentando la Biblia, ¿qué crees que va a pasar con los que están escuchando? Nos vamos a empezar a separar de la Biblia. ¿Qué pasa si el maestro de niños le empieza a quitar a la Biblia, a la Escritura? Y empieza a enseñar cosas que ni la Biblia debería decirlo, la Biblia lo dice y el maestro debería decirlo, el maestro dice, no, yo no lo voy a enseñar así. Le está quitando a la Biblia y tarde o temprano nos vamos a alejar de ello. Bueno, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. ¿Traen su Biblia? Vamos a ver cuál es el peligro de aumentarle o de quitarle. Y vamos a descubrir si la Biblia nos enseña este principio. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Si no trae su Biblia, Tomás se lo va a poner ahí. De Tomás ni se ve. A lo mejor ahí en su Biblia. Génesis capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 6. ¿Les parece si lo leemos alternadamente? Leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos todos en el 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, vamos a hacer el examen. Vamos a ver quién le agrega y quién le quita a la escritura. Bueno, ahí les puse una imagen. ¿Por qué puse esa imagen? Porque no creo que la serpiente sea así. En el Génesis, ¿quién va a ponerse a platicar con una serpiente que está fea? Si la serpiente era astuta, y cuando habla de en el término hebreo astuto, está hablando más que astuto, más que como nosotros entendemos astucia, es belleza. Más la serpiente era bella, hermosa, esplendorosa, más que todos los animales del campo que Jehová había dicho. Bueno, esto es extra. Vamos a hacer el comparativo. Vamos al 2:16. Génesis 2:16. Quiero que lo lean. Ok. Esa es la línea de la escritura. Lo que Dios ha dicho. ¿Qué dijo Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. Esa es la línea de la escritura. Ahora, ¿qué dice la serpiente? No, vamos en el verso 1. Ahí está en la pantalla. Verso 1. Ahora, ¿qué dijo Dios? Ven el 16. Esa es la línea de la escritura. Lo que Dios dice. De todo árbol del huerto podrás comer. Ahora, ¿qué dice la serpiente? Es como si el predicador estuviera diciendo, es que la palabra de Dios dice, con que Dios os ha dicho. ¿Qué autoridad está agarrando la serpiente para decir lo que va a decir? Lo que Dios ha dicho. El punto es, la serpiente va a decir lo que Dios ha dicho o lo que ella cree que Dios dijo. Vean el pasaje, ¿le está agregando o le está restando a la escritura? ¿Qué? ¿Le está quitando o le está poniendo? Miren, Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y ella dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué le está aumentando? No. Nada más le aumentó el no. ¿Y le cambia el sentido? Claro, le cambió todo el sentido. Dios dijo, pueden comer de todo árbol que está en el huerto. ¿Y qué dice la serpiente? Con que Dios dijo, no comáis. ¿Se dan cuenta? Una palabrita le cambió todo el sentido a lo que Dios había dicho. La línea de la escritura es así. De todo árbol del huerto podrás comer. Y dice la serpiente, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, ¿lo ven o no lo ven? ¿O nada más lo veo yo? ¿Sí ven cómo le cambia a la serpiente? Imagínate cuando el maestro está con los niños enseñándoles. Y el maestro empieza a sacar sus propias ideas. Cuando le estamos enseñando, y tal vez el maestro ya tiene sus propias ideas de la escuela, de la universidad, y empieza a decir, bueno, es que aquí está muy fuerte esto de la Biblia, mejor yo se los voy a decir de esta manera a los niños. Ven, la serpiente lo hizo de una manera tan sutil. ¿Sí o no parece que es lo que Dios dijo? Parece, pero no es lo que Dios dijo. Ahora, este es en el caso de la serpiente. Ya vimos que la serpiente nos cambió el mensaje que Dios había dado. Ahora veamos a la mujer. La mujer respondió. Versículo 16. ¿Cuál es la línea de la escritura? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué dijo la mujer? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos
comer. ¿Está bien o está mal? Le aumentó, ¿qué le aumentó? Del fruto. Ahora, no sé si lo ven ustedes, pero yo creo que la mujer se quiere ver demasiado espiritual. Vamos a ponerle un poquito más a lo que Dios dijo para que nos veamos bien. Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y ella dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bueno, ¿hasta ahí hay algún problema? No. Le aumentó un poquito, pero al final está siendo más enfática en lo que está diciendo. Vean el 17, 2.17, hagan el comparativo entre el 2.17 y el 3.3. Tal vez en la primera que le aumentaste no causó mucho problema, porque al final nada más fuiste más enfático. Pero no fue lo que Dios dijo. Ese es el problema de los fariseos, que ellos le empezaban a agregar más y más y más, decir, no, es que lo que Dios quiso decir es esto. Y al rato ya tenían el Talmud, que era más de 5,000 prohibiciones para los judíos. Y le pusieron carga sobre carga sobre carga a los pobres. Bueno, así empezó la mujer. Ahora, ¿qué dice el 2.17? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la línea de la Escritura, eso es lo que Dios ha mandado. Puedes comer de todo árbol, menos de uno. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no van a comer. ¿Qué va a pasar si comen? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a ver cómo lo interpreta la mujer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué está haciendo? Le está exagerando, le está agregando. ¿Eso fue lo que Dios dijo? No. Ahora, la mujer ya dice, ella sintiéndose tan espiritual, dice, bueno, Dios dijo que de este árbol no podemos comer, es más, ni lo debemos tocar, porque si lo tocamos, vamos a morir. Eso ya no dijo Dios. Ahora vamos a ver las repercusiones de estarle aumentando o quitando a la Biblia. Ahí. ¿Qué dijo la serpiente? Bueno, ¿cuál es la línea de la Escritura? ¿Qué va a pasar el día que coman de ese árbol? ¿Qué dijo Dios? Ciertamente morirás. Si comes, vas a morir. Eso es lo que Dios dijo. Esa es la línea de la Escritura. ¿Qué dijo la serpiente? No morirás. ¿Qué está haciendo? Le está restando a lo que Dios dijo. Está diciendo, no es cierto. No vas a morir. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué está haciendo la serpiente? Le está aumentando a la Escritura. ¿Qué le está aumentando? Vas a ser como Dios. Ahora, ¿hay algún problema de estarle aumentando y quitando a la Biblia, a la palabra de Dios, a la línea de la Escritura o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál? Nos vamos alejando. Ahora, no sé si dan cuenta, pero la serpiente está confundiendo a la mujer. Como la serpiente le está aumentando y le está quitando a la Escritura, la mujer empieza a pensar, bueno, no le veo problema si le quito o le pongo. También ella le quita y le pone. Ahora, vamos a ver el resultado. ¿Cuál es el resultado de esto? Vean el verso 6. ¿Cuál es el resultado de subirle y quitarle a la línea de la Escritura?
terminó desobedeciendo, terminó comiendo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Y que no, ya digo que ni siquiera lo deberían tocar. ¿Sí nos damos cuenta? ¿No se veía tan espiritual la señora? Ahí diciendo, no, ni lo debemos tocar. Y la serpiente la convenció al subirle, al quitarle la línea de la escritura. Es más, ya ni pienses en lo que Dios dijo. Cómetelo. Mírala, es agradable a los ojos, es codiciable para alcanzar sabiduría. Cómetelo. No necesitas a Dios. Con que tú pienses lo que es mejor, eso es lo que importa. Y así que la mujer fue, agarró, lo comió y le dio a su marido, el cual comió de ello. ¿Qué pasó? Se lo comió. ¿Y qué dice el pasaje? Se rompió la relación con Dios, se rompió la relación entre ellos como esposos, se rompió la relación con la naturaleza y tuvieron que ser expulsados del huerto y se les quitó el camino hacia el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba abierto, ellos podían comer del árbol de la vida, pero Dios puso ahí un ángel para que no pasaran a comer del árbol de la vida y se quedaran en esa condición de pecado. ¿Cuál es el peligro de estarle aumentando y poniendo a la línea de la escritura? Que vamos a terminar haciendo lo que queramos. El problema de los jueces, cuando leemos la historia de los jueces, es bien triste cómo se resume la vida de los jueces. Dice, en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ahora mi pregunta es, estamos en el 2026, en la Iglesia Nacional Presbiteriana Jesús de Nazaret en Tehuantepec. ¿Cómo está esta iglesia en relación a la Escritura? ¿Le estaremos aumentando? ¿Le estamos quitando? ¿O nos estamos manteniendo en la línea de la Escritura? Bueno, no me contesten, ¿eh? Nada más es para reflexión, nada más quiero que lo piensen. Pero ¿cómo está tu vida? No pienses en el que predica ni en el que te enseña. Piensa en ti. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo la línea de la Escritura está guiando tu vida? ¿Cómo la palabra de Dios, cómo esta sola Escritura es una realidad en tu vida? ¿Cómo es esta palabra una regla de fe y práctica? ¿Es una realidad o no? Bueno, si hacemos un examen para ver cuánta Biblia hay en tus decisiones, nos vamos a dar cuenta que sin duda cada día nos estamos alejando más de lo que Dios ha dicho. Y hay alguien astuto que nos está diciendo, no, hombre, no seas tan fanático, no seas tan exagerado, no seas así. Mira, podemos hacer las cosas de esta manera. Ese es el problema, que cuando nosotros queremos tirarle al blanco, vamos a errar, vamos a fallar. Muchos de los conflictos que tenemos en la iglesia, muchos de los problemas que estamos desarrollando en las familias, en los matrimonios, en los hijos, es porque la iglesia, es porque la familia, es porque el creyente se ha alejado de la sola Escritura. Le creemos más a los libros de diferentes autores que a la Biblia. Es más, cuando alguien tiene problemas matrimoniales, viene, pastor, recomiéndame un buen libro para leer, para tener una resolución con mi pareja, con mi esposo o mi esposa. Y yo siempre le digo, pues ¿de quién es la Biblia? No, uno mejor. A ese grado llegamos, que necesitamos, o pastor, recomiéndame un profesional, porque mi hijo está teniendo ciertos conflictos. Tienes la Escritura, es nuestra única regla de fe y práctica. Me decía un hermano ahí por mi pueblo, cuando ganó, ya saben quién, ahora sí vamos a salir de la pobreza, porque un presidente así necesitábamos.
Y yo le dije, pues ¿con qué poco te conformas? Porque nuestra esperanza no está en un político, no está en alguien que tenga posibilidades de autoridad. Nuestra confianza y seguridad está en lo que Dios ha dicho. Esta es nuestra única regla de fe y práctica. Así que pensando en todo esto, ¿qué necesita la iglesia hoy? Cuando estudio la Biblia, me mantengo en la línea. Los maestros de escuela de formación cristiana, cuando dan sus clases, se mantienen en la línea. En mi iglesia, ¿qué tanto se estudia la Biblia? Yo, en mi familia, en mi casa, ¿qué tanto se aplica la Biblia? Porque así puedas tener una grandota de este tamaño, grandota con letras súper gigantes, y la tienes guardada ahí en el librero, ¿de qué sirve? Si no la estamos viviendo, si no la estamos aplicando. Así que me gustaría que pensáramos en esto. ¿Cuánto de la Biblia se está enseñando en nuestra iglesia? Ahora, en la Biblia encontramos el caso de los hermanos de Berea. ¿Alguien sabe esta historia de los hermanos de Berea? ¿Qué hacían ellos? Escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les estaba enseñando. Algo que me gusta preguntar es, ¿le entendieron? ¿Sí saben de lo que estamos hablando? Porque a lo mejor yo estoy enseñando y la gente está perdida, ¿no? Porque no estoy comunicando correctamente la palabra de Dios. Bueno, ¿hacemos otro ejercicio? ¿O ya con esos? Bueno, vamos a esta parte. Necesitamos entender lo que la Biblia dice. Ahora, necesitamos algunas disposiciones necesarias para el estudio de las Sagradas Escrituras. Bueno, si esta es mi única regla de fe y práctica, debo tener un espíritu respetuoso a la hora de estudiarla. Debo tener un espíritu dócil, de decir, Señor, ¿qué tienes que enseñarme hoy? ¿Qué debo aprender de tu palabra? ¿Qué conducta vas a corregir en mi vida? ¿Qué área de la fe tengo que desarrollar? Tengo que tener amor a la verdad. Sí saben eso yo lo he repetido en muchos lugares y en muchas de mis pláticas. La iglesia, somos el único lugar en el planeta Tierra que Dios dispuso para guardar y depositar la verdad. Por eso dice Pablo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando el mundo se está cayendo a pedazos, cuando esta sociedad está quebrada, los únicos que mantenemos la verdad somos la iglesia. El único faro de luz que la oscuridad que cubre este planeta somos la iglesia. Usted y yo somos guardianes de la verdad. Así que, si no amamos la verdad, imagínense cuando el mundo está cayéndose a pedazos y se voltean a vernos, y también nosotros nos vamos cayendo a pedazos. ¿De dónde se va a agarrar? Si somos los guardianes de la verdad. Ahora, otra de las cosas que debemos tener es paciencia en el estudio. Estudiar la Biblia no es fácil. El viernes estábamos visitando a una hermana de la iglesia y nos estaba platicando un poco de su experiencia en su infancia, en su adolescencia, que en su casa había una Biblia, ellas no eran creyentes, dice, había una Biblia y yo tenía interés por leer la Biblia, así que yo abría la Biblia y la leía y no le entendía nada. Dice, y volvía yo otros 2 o 3 días después a leer y no entendía nada. Así que como no la entendía, dejé de hacerlo. Bueno, eso puede pasar con nosotros. Debemos tener paciencia al ir estudiando y prudencia en el estudio. Si hay cosas que no comprendemos, bueno, la bendición que tenemos en la iglesia
es que hay hermanos que han tenido un poquito de más tiempo para estudiar y podemos acercarnos a ellos. Bueno, ¿qué herramientas necesito? Obviamente necesitamos una Biblia. Yo les recomiendo una buena Biblia. Hay Biblias, bueno, pues sabemos que hay varias versiones, que hay varias traducciones. Bueno, la traducción que nosotros usamos es la traducción que hizo Cipriano Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es la Reina Valera. La versión que normalmente usamos es la versión 1960. Ahora, no es la única, ni es la exclusiva. Tenemos muchas Biblias. Por ejemplo, Reina Valera ya llevan con la actualización 2025, creo, me parece, que es la que están saliendo ahorita. Y ya tienen, le están acomodando a palabras más entendibles. Ahora, hay Biblias, como la Reina Valera, bueno, ahí les puse NBI, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, Biblia textual. Entonces, cuando tienes 3, 4, 5 versiones, te va a ayudar mucho a poder ver, mira, se interpreta así o se traduce así, o el traductor quiso darnos esta idea. Luego, ya que tengas tu Biblia, una buena concordancia de la Biblia. Bueno, algunas Biblias al final tienen concordancias. Por ejemplo, la mía tiene al final una concordancia muy chiquita con la palabra y luego viene donde más se encuentra esa misma palabra. Un diccionario bíblico, un diccionario de la lengua española. Algo importante, y eso es más para los maestros deben aprender gramática. Obviamente, como nosotros leemos en español, pues una gramática de la lengua española. Porque alguien que no entiende gramática difícilmente va a entender la Biblia. ¿Qué es un verbo? ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es el artículo? ¿Qué es un adverbio? ¿Qué es el sujeto, el predicado? ¿Qué es un adjetivo calificativo? Todo eso debemos saberlo, principalmente los que enseñamos. Si no estás enseñando, bueno, eso te va a ayudar también a tener una mejor comprensión de la Escritura. Ahora, hay varios métodos de interpretación bíblica que debemos tener cuidado. Yo le puse aquí métodos erróneos de interpretación de la Biblia. El método místico. ¿Cuál es el método místico? Se cree o se basa en la creencia que solo los que son especialmente escogidos por Dios pueden interpretar o entender la Biblia correctamente. Esto es un error, porque la interpretación de la Biblia no es privada. No es solamente unos. Esta idea de que es el pastor, es el escogido de Dios, es el único que puede entender los misterios y secretos de la Biblia. No es así. Todos nosotros, por medio del Espíritu Santo, estamos capacitados para estudiar la Biblia, para entenderla. Y hay cosas que no le entendemos, dice la Biblia, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual se lo dará abundantemente y sin reproche. Cuando yo estoy preparando el sermón y estoy estudiando, llego a un punto donde digo, no le entiendo. Dios, aquí ya no le entendí. Ya no sé qué cosa voy a decir. Y ahí empiezo a decir, Dios, revélame, muéstrame, atrae luz a mi mente para que yo lo pueda ver. Y muchas veces lo dejo ahí, dejo mi estudio, porque dije, ya no lo entendí. Y al otro día vengo con más claridad y el Espíritu Santo aclara la mente y dice, mira lo que empiezo a ver las conexiones. De esto se trata. Entonces, no se trata de que una sola persona puede traernos la interpretación. Todos tenemos acceso a leer e interpretar la Biblia. ¿Qué otro método? Tenemos el método alegórico. Ve en la Escritura principalmente una combinación de metáforas y comparaciones. Anda viendo símbolos en toda la Escritura. Por ejemplo, ¿cuántos han visto el caso cuando David va a pelear contra Goliat? ¿Por qué agarró 5 piedras? ¿Por qué agarró 5 piedras? Y llevaba 4, claro.
Hay quienes enseñan, no, es que las 5 piedras representan los 5 ministerios que habla Efesios: el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. A eso se refieren las 5 piedras. Y uno dice, ¿cómo lo conectas? Y ya un presbiteriano medio loquito dijo, no, eran las 5 solas que llevaba ahí en su saco. Y yo digo, ¿cuál sola le pegó al gigante? Eso es alegórico. Sacamos significados donde el pasaje no lo dice. Obviamente en la Biblia hay pasajes que son alegóricos, pero lo vemos por el contexto, más cuando la literatura es poética. Ahí en la poesía se utiliza mucho la alegoría. Bueno, tengo que aprender esta parte, pero no toda la Biblia tiene un significado. Y hay que aprender a leerlo. Dijo un hermano, vamos a saltar, hermanos, porque la Biblia dice que con salterío debemos alabar al Señor. El hermano no sabía leer bien y leyó salterío en vez de salterio. Y salterio a salterio hay una gran diferencia. Pero él se agarró de ahí para brincar. ¿Cuál otro método erróneo que tenemos? El método racionalista. Es el método de la incredulidad. Rechaza todo lo que no acepta la razón sobrenatural. Eso es algo que nos está afectando mucho en la iglesia presbiteriana. Queremos ser más filósofos, más racionalistas, más de que si no lo entendemos, esto no aplica para nosotros. El método apologético toma por verdad todo lo que la Biblia dice como verdad absoluta, sin darse cuenta de que no todo lo que está escrito en ella, aunque es inspiración divina, es la verdad directa de Dios. Aquí un hermano me debatió este punto. Y me dice, no, es que si está en la palabra de Dios, si está en la Biblia, todo es palabra de Dios. Claro, le digo, es palabra de Dios, pero no todo lo que viene ahí tienes que hacerlo. A ver, ¿cómo es eso? Porque él ya decía, es que Salomón tuvo 1000 mujeres. ¿Es bíblico? ¿Está en la Biblia? Y le digo, pues sí, pero aunque esté en la Biblia, Dios no está diciendo que lo hagas. No, pero es que ustedes dicen que lo que está en la Biblia, eso debemos hacer. Y le digo, qué conveniente, ¿no? Entonces, esa es la parte de debemos decir, de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que se está hablando en la historia. Por ejemplo, cuando dice, si tu ojo es motivo de caer, sácalo. Si tu mano es motivo de caer, córtala. En un método así, método que es más en el método literalista, ¿qué se tendría que hacer? Puros ciegos estuviéramos aquí, ¿no? Sin manos, todos estaríamos así. Bueno, ya hasta acá arriba, porque tuertos y mancos. No, hay que entender el contexto. ¿Por qué lo está diciendo el pasaje? Bueno, en el método literalista interpreta literalmente y al pie de la letra, sin tomar en cuenta que en la escritura hay lenguaje figurado. Y por último, el método dogmático. Se deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza. Se caracteriza por interpretar la Biblia de acuerdo a dogmas de determinado grupo. Y aquí es donde nos entramos nosotros, los presbiterianos. Nos cuesta un poquito la parte de, es que así dice nuestra teología, así tenemos que hacerlo. Y a veces empieza la lucha de, pero la Biblia no está enseñando eso. Estaba yo enseñando Salmo 95. Y se me ocurrió dividirlo en 2 partes. Dije, voy a predicar 2 sermones del Salmo 95, donde dice, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de Masá, cuando me tentaron vuestros padres. Y habla de eso, no entrarán en mi reposo. Entonces, esa parte, dije, lo voy a dejar a la mitad para terminarlo el siguiente domingo. Así que cuando terminé el primer sermón, uno de los ancianos, luego ya lo tenía yo en la oficina. Y me dijo, Josías, no estoy de acuerdo en la predicación. Y yo le dije, ¿por qué? Porque ya sé cómo vas a concluir. Y dije, este tiene poderes que yo todavía no desarrollo. Y le digo, ¿cuál es el problema? Es que así como vas a concluir que la salvación se pierde. Porque estás diciendo que no entrarán en el reposo. Y como si le di más o menos esa idea para asustarlos un poquito, él estaba muy preocupado de que eso iba en contra de nuestra teología, en contra de nuestra doctrina. Entonces yo le dije, ¿y qué tal si el pasaje nos quiere asustar respecto a que nuestra fe puede caer? ¿Podemos renegar de nuestra fe y apostatar?
Dice, no, pero la salvación no se pierde. Claro que la salvación no se pierde, porque no depende de nosotros. Pero si el pasaje nos quiere asustar en ese sentido, nos quiere preparar para estar bien delante del Señor, pero entonces no vayas a predicar eso. ¿Cómo? Le digo, si eso dice el texto. Y al final, después de que nos estuvimos platicando, le digo, no te preocupes, el tema no va a concluir en que la salvación se pierde, sino al contrario, quienes se pierden son los malos. Los que conocemos al Señor, Él nos mantiene en su seguridad. Y así vamos a concluir. Ah, bueno, ya se fue más tranquilo. Pero como una doctrina fue a decirme, yo vi más la doctrina, a decirme que estaba mal en mi conclusión, sin darme oportunidad de explicar el pasaje. Eso pasa con lo dogmático, que nuestra teología empieza a determinar qué es lo que debo enseñar y no es la Biblia. Entonces, a lo que buscamos es, bueno, entonces, ¿cómo vamos a enseñar? Lo que la mayoría recomienda es esto, el método correcto de interpretación bíblica, también llamado como método gramático, histórico o literal. Este método requiere que se interprete de acuerdo con las características gramaticales del lenguaje, tomando en cuenta también la situación histórica en que fue escrito el pasaje, tanto en lo referente al autor como a los destinatarios. A ver cómo está esto. El punto es, yo no voy a interpretar la Biblia directamente hacia mí, porque la Biblia no fue escrita para nosotros. Por ejemplo, la carta a los romanos, ¿a quién fue escrita? A los romanos. Así que yo tengo que entender por qué el apóstol Pablo le escribió a los romanos esa carta, en ese contexto, en ese año. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Roma para que él escribiera eso? Ahora, ya después de que yo entiendo lo que le quiso decir Pablo a los romanos, ahora sí, eso que fue escrito para los romanos, ¿qué tiene que decirme ahora, en este tiempo, en el 2026, para la iglesia Jesús de Nazaret? ¿Qué tiene que enseñarnos? Ese es el trabajo que hace el método de interpretación gramático, histórico o literal. No interpretamos directamente hacia nosotros, pero también interpretamos, bueno, cómo está dispuesto el mensaje. Yo les decía esto de la gramática, es un verbo, es un sustantivo, es un adverbio, cómo lo está diciendo para que nosotros lo entendamos, y literal en el sentido de que la mayoría, en el caso de las narrativas, en el caso de los relatos, son historias literales, tenemos que entenderlo de esa manera. Así que antes de venir aquí a Tehuantepec, tengo que ir a donde fue enseñado ese pasaje, y nos va a dar mucho mayor claridad. Bueno, ¿por dónde iniciamos? Por empezar a leer la Biblia. Necesitamos empezar a leer más nuestro texto sagrado. Esta es una realidad. Tenemos Biblias, estamos en la época de la tecnología donde de cualquier manera puedes tener acceso a la Biblia. Puedes tenerla escrita, puedes tenerla en muchas versiones, puedes tenerla en el celular, te cuesta leer, ponla ahí, YouVersion te da la opción de que la escuches, la leída. No te gusta que nada más sea así leída, que te gustaría dramatizada, también te da la opción de la Biblia dramatizada y te la van platicando con música y efectos y te meten en la historia. Tenemos tanto acceso a la Biblia que hoy en día la mayoría no tiene contacto con la Biblia. Así que sería nuestro deseo que cada uno de ustedes pueda empezar a leer la Biblia. Mi esposa decía hace rato, ya sabemos la respuesta. ¿Cuál es nuestra única guía que necesitan nuestros hijos? Y yo sé que hasta en coro podríamos decir, la Biblia. Pero no nada más es cuestión de saber qué es la Biblia, es leer la Biblia y empezar a ponerla en práctica y empezar a enseñarla. Solo para terminar, en el presbiterio enseñamos o dimos por medio del Ministerio de Educación un material sobre Nehemías y Colosenses. Déjenme ver si lo tengo aquí. Bueno, lo tenía yo aquí.
ejemplo, este es un ejemplo de una lección de Colosenses. Y ustedes tienen el material de Nehemías. Pero ¿qué es lo que contiene? Preguntas de observación. Son preguntas muy básicas que le hacemos al pasaje, preguntas que se contestan literalmente, así como está escrita en la Biblia. Luego, después de las preguntas de observación, tenemos preguntas de análisis. Preguntas de análisis es, buscamos palabras que no entendemos o palabras que son claves en el pasaje y necesitamos saber su significado, principalmente no tanto en el español, sino en el original. Por ejemplo, ¿qué significa Señor? Si buscamos en el diccionario de español nos va a dar una definición, pero si lo buscamos en el griego nos va a dar la definición que la Biblia lo usa. Vamos primero a el tiempo de Jesús o en el tiempo del apóstol Pablo cuando fue escrito y entendemos qué significaba la palabra Señor para ellos. Estamos haciendo un análisis. ¿A qué se refiere con fe? ¿A qué significa está guardada? ¿A qué se refiere con verdadera? Son preguntas de análisis. Buscamos que los alumnos, cuando empiezan a leer la Biblia, hagan observaciones al pasaje, luego hagan análisis de palabras y luego hagan preguntas de discusión. ¿Cuáles son estas preguntas de discusión? Esa es para poder tener un poquito de más profundidad en el texto bíblico. Por ejemplo, ¿por qué es importante que Pablo ore por los hermanos? Y la idea ahí es en el grupo empezar a discutir o a platicar. No, pues yo pienso que él quiere orar porque la Biblia dice que debemos orar por los hermanos. Otro puede decir, no, yo pienso que él está diciendo que oremos o que él ora por los hermanos por la necesidad que están pasando en la iglesia. Y es un momento donde podemos intercambiar nuestras ideas, pero no en lo que yo creo, lo que yo pienso, sino en lo que está diciendo el pasaje, porque ya leímos el pasaje dos veces, ya contestamos las preguntas de observación, vimos el contexto y ahora sí podemos ir interpretando. Las palabras de discusión son más de, estamos interpretando el pasaje, qué importancia tiene la fe y el amor en el pasaje. Y luego, después de que discutimos las preguntas, ahora estas preguntas ya van dirigidas, esa es la ventaja, que ya van dirigidas en cuanto a la idea principal del pasaje. Las preguntas no nada más están hechas al azar, sino que ya llevan la idea de vamos a llegar a una conclusión. Y luego, después de las preguntas de discusión, están las preguntas de aplicación. Y en las preguntas de aplicación es, bueno, ¿y esto que estoy leyendo qué tiene que ver conmigo? ¿Esto que estoy estudiando, de qué me sirve? A mí, en este momento que estoy teniendo problemas a lo mejor con mis hijos, con mi esposa, en la familia, en el trabajo, me acaban de despedir del trabajo, ¿qué tiene que ver este pasaje con mi realidad? Por eso es que buscamos un tiempo de aplicación. ¿Cómo tu fe se hace visible? ¿En qué áreas de tu vida has visto que la palabra de Dios crece y da fruto? ¿Cómo procuras aprender más de Dios? ¿De qué manera aprecias el trabajo de los que te enseñan? Es decir, estamos aplicando lo que acabamos de leer. Y al final, esta es una parte que para mí es una de las importantes en esta lección, le llamamos preguntas de razonamiento. Pero hay varias cosas que abordamos aquí. Hay algo que se le conoce como la teología bíblica. La teología bíblica es cómo el pasaje me muestra la redención, cómo la Biblia, el pasaje que estoy leyendo, me está mostrando a Jesucristo. Entonces, la primera pregunta que hacemos en las preguntas de razonamiento es, ¿cómo este pasaje me muestra la condición caída del ser humano? ¿O cómo me muestra la naturaleza pecaminosa? ¿Qué pecados veo en el pasaje que me haga ver mi realidad de pecado? Luego, ya que descubrimos esta condición pecaminosa, vamos a descubrir si este pasaje da esperanza. Porque luego sucede que leemos la Biblia y la Biblia en muchos casos es muy fuerte, dándonos indicaciones, o el relato es muy fuerte que nos quedamos con, no, pues casi me dijo un hermano, es que cuando terminamos de estudiar siento que ya estamos en el infierno todos. Soy bien malo. Bueno, ¿el pasaje tiene esperanza o no tiene esperanza? Y eso es lo que vamos a buscar al contestar la segunda pregunta. ¿Cómo este pasaje me muestra la redención?
Yo soy de los que está convencido que si usted viene al culto, tiene que salir con esperanza. Tiene que salir con su corazón alentado. Sí, el pasaje nos llevó al infierno. Somos las peores personas. Pero cuando estamos hasta allá en el suelo, hay alguien que nos levanta. Hay alguien que nos da esperanza, que nos redime, que nos dice, sigue adelante, yo estoy contigo, no te voy a dejar nunca. Por eso hacemos la segunda pregunta. La tercera pregunta es para conocer cuál es la naturaleza de Dios, conocer los atributos de Dios. Bueno, en este pasaje me muestra la naturaleza de Dios, me muestra los atributos de Dios, de qué manera me está mostrando Dios su carácter. Por eso contestamos la pregunta 3. Y por último, la pregunta 4, y aquí es donde el programa AMO nos sirve muchísimo. Las maestras AMO son buenísimas para sacar principios. ¿Qué principio aprendes para vivir la vida cristiana? Principios es una verdad eterna. Un principio es donde nosotros construimos nuestra vida. Es decir, Dios es amor. Y todos los que caminan con Dios viven en amor. Ese es un principio. Y nosotros creemos ese principio y caminamos en ese principio y construimos en ese principio. Entonces, al final de cada lección, buscamos que los alumnos empiecen a hacer esta práctica, a desarrollar esta rutina de hacer principios, encontrar los principios de Dios en el texto, porque esos principios nos van a ayudar a edificar nuestra vida, a mantenernos en la línea de la Escritura. Cada principio tiene que ser, al momento de exponerlos a la clase, hay un hermano que va a decir, ese principio no me suena muy bien, como que te estás yendo más al humanismo. Ah, bueno, lo corrijo. Y entre todos nos ayudamos a mantenernos en la Escritura. Hay una metodología que surgió en los primeros siglos de la iglesia cristiana que se llamaba Lectio Divina. No sé si han escuchado de esto. La Lectio Divina eran círculos de estudio bíblico donde la gente se reunía, leían el texto bíblico y luego empezaban. Yo entiendo esto, yo entiendo esto, yo entiendo esto. La idea era lo que el Espíritu Santo en el momento te diga, lo que acabas de leer. El problema de ello es que muchas veces no es el Espíritu Santo. Muchas veces es mi idea o lo que yo creo, como lo empiezo a interpretar. Lectio Divina, con este método que estamos presentando, se hace pero al final del estudio bíblico. Cuando ya estudiamos el contexto, ya estudiamos palabras en el original, ya discutimos de lo que está pasando en el relato, y ahora sí, hacemos Lectio Divina. ¿Qué dice el pasaje a tu vida? ¿Cómo este pasaje fortalece tu fe? ¿Cómo este pasaje te ayuda a mantenerte firme en medio de las circunstancias que estás viviendo? Estamos haciendo este devocional en nuestra mente y en nuestro corazón y lo estamos compartiendo al resto del grupo. Y al final terminamos el estudio de la Biblia con principios que nos van a ayudar a mantenernos firmes en la fe. Este es el material que hacemos, que tenemos de Nehemías, Colosenses y Habacuc hasta ahorita. ¿Por qué Nehemías? Alguien me preguntaba, ¿por qué Nehemías y no otro libro? Bueno, porque fue el que terminé, lo que tenemos ya bien elaborado. Y también usamos el principio de que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la Escritura. Así que no importa el libro que estés leyendo de la Biblia, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cualquier libro. Así que yo empecé con Nehemías. Bueno, en la iglesia ya llevamos como 8 o 10 libros estudiando, pero ya materiales bien terminados: Nehemías, Colosenses, Habacuc y parte de Romanos. Si ustedes gustan, pueden empezar con Nehemías, ya tienen el material. Ahora, algo que les ayudé, que no debía haber hecho, y no le digan al pastor Chip, si no me va a regañar, es que en el caso de Nehemías, bueno, aquí les voy a enseñar el de Colosenses. En el caso de Colosenses y Nehemías también, aparte de la guía de estudio para el alumno, en el caso de los maestros, les di la guía para el maestro.
Y ahí vienen todas las lecciones y todo el material de apoyo. Por ejemplo, les voy a poner la lección 2. Que mi recomendación es que los maestros no lo vean hasta que terminen de estudiar por sí solos, y cuando se atoren, entonces vayan a la guía del maestro. Es como salió un libro donde no hay doctor, una guía para comunidades de cómo atender los primeros auxilios cuando no hay un médico cerca. Así más o menos funciona este manual. Como no hay un pastor cerca, entonces agarren el manual. Si hay un pastor, no agarren el manual, no les den el manual. Y vienen, por ejemplo, vienen las diferentes versiones. ¿Qué significa Señor? Y ahí vienen en el original, curios, y todo lo que viene en el diccionario bíblico. ¿Por qué es importante que Pablo ore por los hermanos? Es importante, por ejemplo, ahí les puse, es importante notar el gerundio del verbo orar, orando, que es una acción que da la sensación de que está ahí. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ahí le puse ahí, ¿no? Que se está realizando, pero que no se ha terminado. Bueno, y ahí les voy explicando lo que ese material yo se lo di a mis maestros de escuela dominical ahí en la iglesia. Pero es para que ellos tengan una guía a la hora de dar la clase, por si se atoran. Pero no es para que se lo den a los alumnos. Entonces, en el caso de Nehemías, tienen el material del alumno y tienen el material del maestro. Y ya ustedes determinarán, bueno, aquí el pastor determinará si les da el manual del maestro o juntos estudian la lección y se preparan para darlo a la iglesia. Este material se aplica desde adolescentes, desde los 12 años hasta los 150 años, si es que tienen alguien aquí de eso no hay problema. Los adolescentes lo entienden perfectamente. Así que son buenos momentos para estudiar la Biblia. Bueno,